Bueno, veníamos hablando de que son fechas muy especiales y también lo son en materia de tránsito. Hay que tener todas las precauciones. El pasado viernes, la UNACEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, presentaba sus cifras de este año que afortunadamente marcaban un descenso en la cantidad de fallecidos en el tránsito. Sin embargo, se espera que el año cierre con 400 muertos en el ámbito del tránsito. Para conocer, bueno, cómo se logró esta mejora, recibimos al secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Adrián Bringa. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, 22% menos de personas fallecidas en el tránsito. Eso es una muy buena noticia para compartir, a pesar de que todavía hay mucho para hacer, ¿no? ¿Qué cambió con respecto al año pasado, que cerrábamos con un aumento en la cantidad de personas que perdían la vida en el tránsito? Bueno, lo primero decir que por suerte volvemos a lo que se había marcado del 2011 hasta el 2016, esa tendencia a la baja en la cantidad de fallecidos en siniestro de tránsito, con un pico que ya marcaba que estábamos teniendo una tendencia a la alta en el 2017 y en el 2018 se terminó de confirmar cuando tuvimos un ascenso muy pronunciado. Era de esperar un poco, como se había subido mucho en el 2018, que este 2019 bajara un poco. No, la verdad, este descenso es histórico. Tenemos la tasa más baja en siniestralidad vial desde que hay una base de datos única en el 2011. Y creo que, como siempre decimos, esto es multifactorial, no está incidiendo un factor solo. Pero creemos que la política que ha implementado la Intendencia de Montevideo a través de su Centro de Gestión de Movilidad es lo que nos está ayudando a tener este descenso en las cifras. Hay que ver que Montevideo es el departamento con mayor movilidad, con mayor parque automotor, con mayor población y sin embargo es el que tiene la tasa más baja en el país. Y eso, entonces automáticamente, si Montevideo baja su cantidad de fallecidos, te baja la tasa a nivel nacional. Maldonado también tuvo un descenso importante, casi de un 50% con respecto al año anterior. Entonces eso hace que estemos en unas cifras que nos está acercando a lo que era la meta en el 2020 del diseño de acción para la seguridad vial de las Naciones Unidas. ¿Cuál era esa meta? Tenemos que tener al 2020 la mitad de fallecidos que teníamos en el 2011. Estamos como 3 puntos, 4 puntos arriba de lo que debería de ser, pero tal cual venían las cosas, pensamos que íbamos a quedar mucho más lejos. Más allá de que a nivel mundial todos los países establecieron que casi ninguno iba a cumplir con esa meta del 2020, lo cual era muy difícil, pero bueno, había que ponerse un objetivo y bueno, eso fue lo que se estableció y vamos a estar, si todo sigue así y si esta vez en el 2019 dejamos la vara muy alta, pero si seguimos con este proceso en el 2020 pues estaríamos muy cerca de alcanzarlo. Tuvimos algunos accidentes increíbles sobre el final del año, uno extremadamente curioso por las características, el del ómnibus que engancha las columnas que son arrancadas del piso con tan mala suerte que terminan golpeando a una señora. ¿Por qué hago mención a este accidente en particular? Porque varias veces me ha dado la sensación, no sé si hay por grupo etario se puede saber, que muchas personas tienden, sabiendo que la vereda pertenece al peatón, pero igualmente tienden a ir demasiado al borde en avenidas o en lugares donde hay pasaje de ómnibus o de automóviles que van, yo no digo alta velocidad, no es el exceso de velocidad, sino son lugares donde se va rápido. ¿Qué quiero decir con esto? La reacción frente a un tropezón o una bajada de la vereda del cordón, la reacción a las velocidades que están permitidas igualmente es muy diferente si estoy transitando por una calle en la que de repente la máxima es 45. ¿Hay algún grupo etario, lo digo por la gente de mayor edad, que sea más víctima de los accidentes fatales en este caso? En cuanto a peatones, el rango etario son las personas de mayor edad. Personas mayores. Sí, la que anda alrededor de los 70 años. En ese grupo etario de 70 años, en peatones, son los más damnificados. Adrián, seguimos con esto porque me interesa para ver qué cosas podemos hacer para mejorar un poco esta situación, pero me está llamando Magdalena desde el móvil que está con el fiscal Juan Gómez. Vamos rápidamente y seguimos enseguida con el secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial hablando de este tema. Te escucho, Maggie, adelante.
Nos vinimos hasta la puerta de Fiscalía. Está llegando Juan Gómez, el fiscal de homicidios a cargo de este caso del hincha nacional asesinado. Hubo novedades en las últimas horas y el agradecimiento, por supuesto, al fiscal que siempre nos recibe. Lo interceptamos prácticamente en la puerta. ¿Cómo avanza esta investigación? Y sobre todo, ¿qué se conoce de esta tercera persona, que es una mujer que fue detenida en horas de la tarde de ayer? Y la vamos a seguir ahora en la mañana. Pensamos completarla entre hoy, a lo más tardar en el día de mañana, tener la respuesta primaria definitiva sobre este tema. ¿Qué papel jugaría esta mujer? ¿Por qué se la detiene? Bueno, vamos a investigar primero y después contestar con seguridad sobre su eventual participación. Sería una participación que dice a los medios empleados en este asesinato, ¿no? Pero podría ser el nexo entre el Coco, la persona que está detenida. Puede ser. ¿Puede haber más personas que estén vinculadas? Pues se habla de un hombre también. Fiscal. Vamos a intentar esclarecer esos detalles en la medida de nuestras posibilidades. Pero los audios, por ejemplo, que se dieron a conocer son contundentes, que hay un hombre también que todavía no está detenido, que también estaría involucrado como nexo. ¿Eso por lo pronto se puede confirmar? Vamos a investigar, no nos vamos a entregar. Vamos a investigar, yo trabajo hasta el día de mañana, después tengo una semana y pretendo volver para trabajar en feria el 2 de enero, así que si es posible mañana mismo intentaríamos terminar la segunda etapa de esta investigación. ¿En qué consiste concretamente? En esta parte de quién instigó y quién lo ayudó. Eso es lo que nos está faltando y queremos completarlo. Esa sería la parte que falta por determinar. ¿Cómo se llega a las personas que disparan a esta pareja? ¿Eso sería lo que falta esclarecer por parte de la Fiscalía? Exactamente. ¿Puede haber muchas más personas involucradas o se reduce solamente a esta mujer detenida y un hombre? Bueno, sin que transitemos la investigación, si le contestara eso sería algo sin fundamento de mi parte. Gómez, ¿es competencia de ustedes también investigar, por ejemplo, por qué no funcionan los inhibidores de llamada dentro de la cárcel? No es competencia nuestra. Sí nos consta de esfuerzo que se ha hecho en ese sentido, pero en este y en muchos otros casos no han tenido el resultado deseado. Esa es la realidad, ¿no? Y en ese sentido se dialoga con el Ministerio del Interior a ver dónde está la falla, sobre todo porque eso terminó, por ejemplo, en la muerte de un joven de 24 años. Naturalmente son temas de otra naturaleza que no me compete a mí. Yo soy un modesto fiscal que lucha contra hechos consumados, no tengo la responsabilidad de la prevención de ese tipo de situaciones, ¿no? Uno desea que así ocurra, pero no puede, el fiscal actúa sobre los hechos consumados. Fiscal, el aporte, ¿cuál ha sido fundamental? ¿De la población, de los clubes? De la policía, de la población, del equipo de la Fiscalía, de los técnicos del señor juez, de los señores jueces que han accedido a las medidas que este fiscal lo solicitó, de los peritos que han analizado estas personas. Esto es el sistema, pretendiendo de mi parte que funciona adecuadamente, que da esta respuesta, ¿no? Gómez, usted que es un fiscal con muchos años de trabajo,
considerado por muchos de los que tienen mayor prestigio, que se terminan resolviendo los casos. ¿Le llama la atención la modalidad que se está aplicando en este tipo de casos? Sobre todo los mensajes, los audios, que desde la cárcel se estén dando órdenes, contraórdenes. Sí, son elementos extraños a lo que era el mundo de la delincuencia hasta hace poco tiempo, pero ya no es nuevo. Esto desde hace un buen tiempo es algo que la realidad nos demuestra que está sucediendo. La última, y ya lo liberó porque sé que tiene mucho trabajo. Respecto a algo que se puntualizó ayer, esto no es un tema de hinchadas, sino es un tema de tener el poder dentro de las barras para la venta de droga. A mí me parece que es un tema irracional, de odio de una persona, obviamente está vinculado al tema de hinchadas, pero yo no considero hincha de nada a un criminal. Entonces queda en un segundo plano. Y esto es un tema que no debe centrarse en un color o en otro. Es un tema de convivencia, es un tema de la sociedad, es un tema de que no tiene camisetas. Gran trabajo, doctor, gran trabajo. Bueno, acá lo están halagando. Simplemente, mañana entonces culmina esta segunda etapa, descansa la semana. No sé si hoy o mañana. Bien, pero esta semana que queda sin su trabajo al frente, ¿se continúa con la investigación? ¿Lo toma otro fiscal? ¿Cómo sucede? Si queda algo, obviamente otras personas seguirán. Muy bien, Gómez, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable como siempre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, un trabajo enorme el que ha hecho el fiscal Juan Gómez, que está ingresando aquí a la sede de Fiscalía en Cerrito y Misiones. Como siempre, hay que destacar la amabilidad que ha tenido siempre, sobre todo para brindar en la medida de lo posible y sin entorpecer la investigación, los datos que nos ha brindado a los medios de comunicación. Recordemos que hay 2 imputados por la muerte de este joven, es una pareja de 27 y 21 años y además esta joven, que no se nos pudo brindar mayores datos porque no ha tenido contacto con ella todavía, va a declarar en las próximas horas. Fue detenida pasada las 5 de la tarde de ayer y sería de alguna manera el nexo entre el Coco, este recluso que está allí en el Comcar, y estas 2 personas, pero falta todavía más. Recién Gómez dejaba entrever que hay más personas involucradas, cómo acceden al arma, cómo acceden, por ejemplo, a la comunicación entre el recluso. Bueno, hay muchos datos todavía, varias puntas que quedan de la investigación y seguramente el fiscal va a continuar con este trabajo. Recordemos que trabaja hasta el 24, hasta mañana, y luego tiene esa semana de descanso, retoma sus actividades ya la próxima semana. Humberto, si no hay ninguna consulta, siguen ustedes por allí. Magi, muy buen trabajo. Simplemente la reflexión y el comentario acá que estábamos realizando con Lore y con el propio Adrián, de que estamos verdaderamente impactados de todo lo que hay detrás de la muerte de este chico, y uno no puede creer estar viviendo en una sociedad que... Sí. Que tiene este tipo de y la sujetos, convicción, ¿no? de que seguramente en las próximas horas conoceremos más detalles de este caso y probablemente también más formalizaciones, ¿no? Sí, demos vuelta a la página por ahora de este tema y volvamos con lo que nos estaba comentando Adrián. Yo le hablaba de un tema que en particular a la gente que nos está viendo me parece que es a la que hay que advertir más. Cuando decíamos de el grupo etario afectado de este tipo de accidentes, y hablábamos justamente de las personas mayores, por innumerables situaciones, decías, baja de percepción del riesgo, pero también las condiciones físicas, ¿no? Que nos permiten la reacción de repente de evitar una situación de ese tipo. Claro, los reflejos, el tiempo de reacción están muy emparentados en prevenir de repente una situación de riesgo. Y bueno, todos sabemos que con el paso de los años ese tipo de cosas se van perdiendo o disminuyen y bueno, por eso son como que están más expuestos, sumado a lo que te decía al principio de la nota, a la baja percepción del riesgo, que por lo general se cumple en la mayoría de quienes estamos. Es una conducta que hay en el Uruguay en el tema siniestralidad vial. Diría más que nada en la región, porque en América Latina no hace mucho tiempo que hay políticas globales de seguridad vial. Todos los organismos dedicados a esto son jóvenes, igual que como pasa en Uruguay, tienen 10, 12 años. Entonces, todo ese
cambio cultural va a llevar un tiempito más. La baja percepción de riesgo es un problema, evidentemente. Sí, porque si bien hablamos de baja en las cifras de fallecidos y baja de lesionados y baja de siniestros, igual 68 personas resultan heridas en el tránsito todos los días. Es una cifra alta, ¿no? Obviamente, ya te digo, nosotros tendríamos que tener a esta altura del año unos registros mucho más bajos. Vamos a terminar con 11 y algo de fallecidos cada 100.000 habitantes y tendríamos que tener unos 9, unos 8. Creo que eso se debe también en parte a lo que veníamos nombrando recién, a la baja percepción del riesgo, pero también a ciertos cambios culturales que tenemos que seguir apostando, que llevan un proceso y que de mientras en ese proceso, como decíamos recién, tenemos que acentuar o intensificar lo que es el control y la fiscalización. Y es lo que decimos siempre, no quiere decir que el uruguayo sea hijo del rigor. Todos los países cuando empezaron a trabajar en una política de seguridad vial y tenían una situación de emergencia, por decirlo de alguna manera, hicieron ese proceso de cambio cultural, pero en un principio y siempre acompañado por lo que tiene que ver con el control y la fiscalización. Tenés los casos de Alemania, Suecia, el Reino Unido, Australia, que son quienes tienen mejores índices. Si bien tienen tasas muy bajas, el control y la fiscalización sigue siendo el factor fundamental en toda la política. Igualmente el otro día cuando dábamos la noticia de una vez más un accidente protagonizado por una moto y lamentablemente por una moto en la que viajaban 3 personas y que termina con la vida de 2 jóvenes, de dos niñas. Sí, ahí está la otra franja etaria de mayor riesgo que son los jóvenes, ¿no? Exacto. Y el tema motos, ¿no? Es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, los siniestros de tránsito, ¿no? Y ahí sí, por lo general, son conductores de motocicleta cuando se dan esos casos. En general, la motocicleta es el vehículo más peligroso. Sí, sigue siendo, si bien ha bajado montones, estamos creo que en el 41-42% del total de los fallecidos, pero cuando se empezaron a recopilar datos en el país, estaban cerca del 60%. Eso es algo también que no escapa a la región, salvo la excepción de Chile. En todos los países de Latinoamérica, los más vulnerables, quienes fallecen más por siniestro de tránsito, son los motociclistas. También hay un componente medio como natural, digamos, ¿no? El motociclista está expuesto a mayor peligro que un conductor de auto. Pero ya les digo, salvo la excepción de Chile, después lo demás, valores más, valores menos, estamos dentro de las reglas generales que comprende la región. Bringa, hablábamos de la fiscalización. Montevideo logró bajar la siniestralidad por la fiscalización electrónica y allí donde empieza a aumentar, bajan los accidentes, los siniestros, los lesionados. Ese es el camino a recorrer. También en las cifras que presentaban, la mayor cantidad de siniestros ocurren en rutas nacionales. ¿Hay que aumentar la fiscalización electrónica, por lo menos en las rutas? Y yo creo que es un claro ejemplo de lo que se debe hacer. Si, aparte, digo, no es porque lo hayamos comprobado en Montevideo, a nivel mundial es así. No quiere decir que esto sustituya el control del humano, pero obviamente que la tecnología ayuda y ayuda mucho. Hay un cambio de conducta en los conductores en Montevideo porque se saben controlados y vigilados. Entonces, al principio uno empieza a controlarse justamente para que no le pongan la multa. Después, por costumbre, después pasa a ser una forma de conducta, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ser largo en el tiempo. Y obviamente que sería deseable que en las rutas nacionales no podés tener un sistema como el que tiene Montevideo, ¿no? Porque cubrir todas las rutas, pero en aquellos puntos críticos que nosotros los tenemos detectados y los hemos compartido con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio del Interior, en aquellos puntos de mayor conflictividad, implementar este tipo de controles sería ideal. ¿Ese proceso viene lento? Porque hace tiempo que venimos hablando de eso, se habían identificado más de 60 puntos calientes, se ha actuado en algunos de ellos, pero creo que no se ha llegado a la mitad. No, hay dos maneras. Uno es con el Ministerio de Transporte aplicando correcciones en infraestructura, modificando alguna señalización, rotondas, y después está lo otro que tiene que ver ya más con control y fiscalización que corresponde al Ministerio del Interior. Sé que el Ministerio del Interior el año pasado inició todo un proceso de
de compra para intensificar a través de la videovigilancia el tránsito en rutas nacionales. Ese es el camino. Exactamente. Pero desde la UNACEP se evalúa que los tiempos de implementación vienen bien o están un poco enlentecidos. Nosotros en el lugar que estamos siempre queremos que sea más rápido, ¿no? Pero bueno, sabemos que no siempre se puede y sí, nos gustaría o desearíamos que algunos procesos fueran más... se dieran con mayor aceleración. El tema es también que hay ciertos procesos de adquisición, de compras, que bueno, tienen que cumplir su proceso dentro del Estado y bueno, eso a veces nos gana la ansiedad, pero bueno, eso también le da cristalinidad y transparencia cuando se hacen adquisiciones de ese tipo. ¿La mejora de las rutas pudo haber incidido favorablemente en la reducción de cifras? Bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cierre de rotondas, que siempre eran un punto conflictivo. Cuando digo cierre de rotonda es cuando se cruzan dos rutas, una primaria, una secundaria o dos primarias, y estaba abierta, o sea que es una semi-rotonda, se puede cruzar sin bordearla. Con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transporte se hicieron auditorías en la mayoría de ellas y bueno, la gran mayoría al cierre del periodo se han ido cerrando y ha bajado considerablemente la conflictividad en esos lugares y por lo tanto la siniestralidad. Y obviamente también la construcción del tercer carril en la mayoría de las rutas principales, la 9, la 3, la 5, ha hecho también que un descenso en la siniestralidad en esos puntos. Las estadísticas hablan de que siendo Montevideo indudablemente la ciudad con, creo yo, mayor control, con mayor cantidad de puestos que pueden detectar diferentes tipos de infracciones, no aparece, a ver, si bien logra reducir Montevideo la mortalidad en siniestros de tránsito, aparecen otros departamentos como con un descenso más importante. Montevideo, de acuerdo a los datos, se sitúa en un 14% de baja de la siniestralidad. Esto porque puede llevar a la estadística a sacar conclusiones erróneas. Es decir, esto tiene que ver de repente por las características de estos departamentos, no tanto con el hecho de decir, no, si Montevideo es la más fiscalizado, si es notorio, porque lo vemos, que los conductores han modificado muchas de sus conductas porque se saben fiscalizados, ¿cómo es que no logramos bajar, como por ejemplo, voy a dar un caso, Maldonado, menos 48%, Río Negro, menos 58%? ¿A qué se deben esas diferencias? Bueno, yo siempre hago la misma comparación. Es como los kilos de una persona, ¿no? Los primeros kilos son los más fáciles de perder. Después, cuando te tenés que acercar a la meta, se te entra a complicar. Y esto es lo mismo, o sea, Montevideo al tener la tasa tan baja, después ir reduciendo eso es muy difícil. Claro. Por ejemplo, perfecto, hablando hoy de